Hola a todos. Hoy estoy encantado de entrevistar, de poder tener una conversación con Evgeny Talal, a quien considero un buen amigo, que conozco desde hace bastantes años y de hecho nos conocemos del IES, de la Escuela de Negocios del IES, donde damos clases de temas de comunicación y de liderazgo. Pero es que además Evgeny es experto desde hace 10 años, está centrado, está trabajando en temas de agilidad, de metodologías ágiles y trabaja con equipos de distintas empresas para ayudarles a que funcionen mejor. Y ahora nos explicará qué es esto de la agilidad y qué quiere decir funcionar mejor. Evgeny, además, es nacido en Moldavia. Notaréis que habla perfectamente el español, 100% bien, pero tiene un poquito de acento. Y ha crecido en Francia, en París concretamente, y desde hace 15 años que está aquí en España, trabajando en España, viviendo en España. O sea que, Evgeny, bienvenido y gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, David. Encantado de estar aquí. A ver, ¿qué podemos compartir de interesante? Muy bien. Sí, no, hombre, bien que lo digas porque seguro que habrá muchas cosas interesantes. El foco de la conversación va a estar en temas de agility y también en temas de comunicación, que creo que son las dos grandes áreas donde yo te considero claramente un experto con años de experiencia y hay ideas que puedes compartir que serán interesantes para todos. Yo me he traído el blog de notas también aquí para tomar apuntes de todo aquello que digas. Pero para empezar, Evgeny, cuéntanos un poquito qué es esto de la agility, de la agilidad, y por qué has llegado a este mundo, ¿no? Hay muchas opciones en la vida para tirar por aquí, tirar por allí. ¿Por qué te has metido en este mundo del agility y de la agilidad? Hombre, bueno, primero la agilidad. Supongo que casi toda la audiencia habrá escuchado el término, porque ahora se usa muchísimo en empresas, que ha empezado con empresas de desarrollo de software, pero en ese momento casi todas las empresas como mínimo han escuchado de hablar de ello, han hablado de ello o han intentado implementarlo. Yo he llegado a la agilidad un poco por casualidad. Ah, las he descubierto, esas metodologías ágiles, después de haber pasado por unas experiencias bastante malas con algunas empresas que había trabajado, especialmente en gestión de proyectos. Es decir, que he estado en unos proyectos que han funcionado de una manera horrible. Mm. Han durado años, 3, 4 años, han entregado unos resultados muy malos que no correspondían a lo que estábamos buscando. Y poco después de una experiencia así, pues hablé con un amigo que trabajaba ya en la agilidad, que me explicó un poco cómo funcionaba y se me abrió la mente, porque de repente dije, hostia, es que hay maneras diferentes de gestionar eso que son mucho mejores. Mm. ¿Sí? O sea que lo has Ahora, vivido en tus sí, propias carnes, has vivido en tus propias carnes sí, 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 algo que estaba, que no iba bien, y la agilidad ha sido como la solución o la manera de poder hacer que funcionen bien, ¿no? Esos proyectos. digamos que me había resignado un poco a decir, mira, eso de la gestión de proyectos complejos siempre va a doler, siempre va a ser muy complicada y hay que sufrirlo. ¿Sí? Y de repente, pues he visto una alternativa y he dicho, hostia, no siempre hay que sufrirlo, es que a veces hay cosas que podemos hacer para que salga mucho más fácilmente, de una manera mucho más natural, con mejores resultados y mucho menos dolor para todo el mundo. Mm. Con eso, no quiero decir que la agilidad es mejor que otras metodologías. Mm. Y eso es una de las primeras cosas que quería un poco comentar sobre esto, es que mucha gente lo ve como, no, tenemos que ser más ágil, tenemos que usar agilidad. Mm. La agilidad tiene su lugar, digamos, en unos contextos muy específicos. Mm. Es decir, que es una metodología que está adaptada a contextos donde hay muchos cambios, mucha incertidumbre, donde estamos quizás creando un producto nuevo que nunca habíamos creado antes, o donde hay mucha competitividad quizás, donde hay otras empresas que ya hacen algo similar Mm. y no podemos permitirnos de lanzarnos en un proyecto y desarrollarlo durante 3 años y a ver qué sale en 3 años. Vale. O sea, ¿Sí? que hablas, la primera idea que lanzas es que la agilidad está especialmente o es especialmente útil para proyectos complejos, cuando hay complejidad y también Exacto. presión de tiempo para hacer que las cosas funcionen rápido. Esa es la esencia de la agilidad, porque el concepto de agilidad parece que sea moverse rápido, ¿no? Ser muy ágiles. ¿Esa es la esencia o no? Eso yo diría que es una
Es un peligro de por qué se interpreta a veces mal la palabra de agilidad. Vale, Porque muchas veces la agilidad la gente lo interpreta como vamos a llegar a algo muy rápido. sí, ¿Sí? Pero la agilidad realmente tiene una definición, por lo menos en esas, digamos, metodologías, con una definición un poco diferente. No estamos hablando de entregar algo más rápido que lo que hubiésemos hecho con otra metodología, pero estamos hablando de adaptarnos más rápidamente al cambio. vale, ¿Vale? Es decir, que igual para entregar la misma cosa que con una metodología normal, llevaríamos el mismo tiempo. Pero esa metodología nos hace entregar este proyecto como decía, en un orden diferente. Es decir, que en lugar de lanzarme a construir todo desde el principio, por ejemplo, si yo voy a construir un edificio, ¿sí? Yo voy a construir, pues voy a hacer unos planes, unos estudios, un arquitecto me va a definir un plan, luego voy a definir todos los pasos que tengo que seguir para entregar este plan, construir las fundaciones, la estructura, las paredes, la electricidad, pintar, etcétera. Yo tengo un plan muy definido de cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Ahí no me voy a meter con agilidad y decir, a ver qué cambia. mm, Quizás hago las fundaciones, pero luego en lugar de hacer 3 plantas, le hago 5. mm, ¿Sí? O mira, ahora que he hecho las paredes, de repente me apetece tener una ventana aquí. ¿Sí? Aquí la agilidad no se va a adaptar o no se va a aplicar, digamos, de esta manera. mm, Ahora, imaginamos que lo que queremos hacer no es construir un edificio, es crear un programa que compite con Zoom. ujú, ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Si seguimos una metodología tradicional, vamos a hacer una lista de todo lo que está teniendo Zoom ahora, quizás añadirle algunas funcionalidades que pensamos que van a ser incluso mejor que lo que tienen para competir, y vamos a hacer el plan de cuánta gente necesitamos, cuánto tiempo, vamos a poner ahí, yo qué sé, 100 ingenieros para 2 años, y 2 años más tarde nos van a sacar un programa que se parece a lo que queremos que compite con Zoom ahora mismo. ¿Sí? ujú, Lo que pasa es que de aquí a 2 años estamos en un contexto súper diferente. Zoom ya tiene 20 funcionalidades que funcionan de manera súper diferente a lo que pasaba 2 años antes. El contexto ha cambiado, ¿sí? Todo lo que usan los otros competidores de Zoom ha cambiado. Igual tenemos asistentes virtuales, igual tenemos, yo qué sé, inteligencia artificial interviniendo ahí, efectos ópticos diferentes. Nuestro software, nuestro programa que hemos desarrollado, ya no tiene sentido, ¿sí? Entonces, si realmente queremos desarrollar algo así y competir con Zoom, ¿qué es lo que vamos a hacer que tiene más sentido? Pues vamos a sacar algo muy simple que nos dé la funcionalidad básica, fundamental de Zoom, que es tener a 2 o más personas en una sala virtual hablándose los unos a los mm, otros. ¿Sí? Una vez que lo tenemos, validamos si nos funciona. ¿Cuál sería la funcionalidad siguiente? Pues igual la funcionalidad siguiente sería tener un chat o la posibilidad de invitar a gente y sacarlas del Zoom en el momento de, digamos, de la reunión. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, podemos decir, mira, lo que teníamos planeado antes es poner una pizarra para dibujar como lo hacen en Zoom. Pero igual nos damos cuenta que ya no tiene sentido porque Zoom ha sacado el asistente virtual o mm, efectos ópticos que son mucho mejores que esto. Entonces necesitamos poder adaptarnos y decir, para esa iteración siguiente, lo que vamos a hacer no es la pizarra, que da igual que Zoom la tenga, vamos a añadir el asistente virtual o la inteligencia artificial para poder competir con lo que se está haciendo en este entorno ahora mismo. ¿Sí? Y así vamos a ir avanzando, vamos a ir desarrollando poco a poco, siempre mirando qué es lo que tiene sentido, cómo funciona lo que ya hemos creado, qué feedback estamos teniendo o qué está pasando en el entorno, con la competición, por ejemplo, y decidir cuál es el paso siguiente que vamos a tomar para que se adapte mejor, digamos. claro. Sí, eso es agilidad. Creo que lo explicas de una manera muy clara, al menos yo lo estoy entendiendo muy bien, y lo explicas como mejoras incrementales, es decir, no es tanto hacer el desarrollo del producto completo, con el ejemplo de Zoom yo creo que queda, o de la competencia de Zoom queda muy clara, vamos a Ujú. hacer el mínimo producto viable y a partir de ahí vamos a ir haciendo incrementos que esos incrementos nos van a permitir, a medida que los vamos sacando, adaptándonos a la nueva realidad, porque igual este incremento lo hago dentro de 6 meses y la realidad entonces es distinta a la realidad de ahora.
Exacto. En este caso, si estamos hablando de desarrollo de nuevo producto, Mm, lo que hacemos es algo incremental, algo mm, que lo vea. En otros contextos, quizás no estamos algo incremental y simplemente, por ejemplo, si estamos ofreciendo un servicio, pues vamos simplemente a ver no tanto de cómo cambiamos el servicio, pero cómo hacemos para adaptar este servicio para que responder al cliente de manera la más satisfactoria posible y la más rápida posible. Pero bien. sí, en desarrollo de producto es lo que vamos a estar haciendo. Genial. Sí, o sea, esa idea de no ir a abarcar el todo de golpe, sino hacer un primer paso, un paso importante y a partir de ahí Ujú, mejoras incrementales o cambios o ir añadiendo nuevos elementos para adaptarnos, reaccionar al exacto. entorno cambiante. Hay otra idea que me parece importante que te he oído alguna vez explicar y es que hay personas que oímos hablar de la metodología ágil, pero en realidad son metodologías ágiles. Hay Ujú, muchas metodologías distintas. No sé si nos puedes explicar un poquito esto ujú. porque a alguien le puede sorprender, ¿no? Que haya muchas metodologías Sí, ágiles. sí, no es una metodología porque realmente ah, lo que estamos mirando cuando hablamos, por eso se habla mucho de mentalidad ágil o de metodologías ágiles, porque hay muchos métodos que se han desarrollado con este foco de adaptarnos rápidamente al cambio. Mm, ¿Sí? Probablemente la gente conocerá Scrum, por ejemplo, en el desarrollo de software es muy famoso, de desarrollar por esas iteraciones incrementales. Kanban, que se ha inspirado mucho de lo que hacía Toyota, de entregar un servicio de manera muy rápida. Luego se han adaptado muchas de esas metodologías, por ejemplo, a organizaciones muy grandes, de cómo lo escalamos cuando estamos con 60 equipos. ¿Sí? mm, Entonces, se habla de muchísimas metodologías, incluso para el mismo problema, mucha gente ha encontrado metodologías un poco diferentes. Por ejemplo, ¿cómo escalarlo? Pues hay como mínimo tres metodologías que se están un poco compitiendo y más herramientas que existen para hacer lo mismo sin llamarse digamos, algo escalable. Por otra parte, lo que quería comentar es que, claro, lo que se llama originalmente las metodologías ágiles es algo también que originalmente es muy aplicado al mundo de desarrollo de software, porque es donde empezó, donde ha sido, digamos, lo más fácil adaptarlo, porque el software es algo muy maleable, flexible, es algo que podemos cambiar muy rápidamente, ¿sí? Es mucho más difícil hacerlo con un coche o con un edificio. mm, Pero una vez que tenemos esta mentalidad ágil, sí que se puede aplicar a muchos otros entornos. mm. Por ejemplo, Porque aquí hablas, sí, Evgeny, ya digo, alguna vez te he oído hablar en alguna charla de esos ujú, principios. Tú hablas de mentalidad ágil, de unos principios que están por debajo o que son los fundamentos de las distintas ujú, metodologías que uno puede desarrollar. Y dices, estas metodologías pueden ser útiles para el software, para desarrollos de software, ujú, pero ahora nos vas a decir, nos estás diciendo, pero también se pueden aplicar los principios, quizás no la metodología, pero los principios se pueden aplicar en ujú. otros entornos. ¿Eh? Claro, claro, porque cada vez se extiende más esto. Cada vez más gente dice, hostia, pues esto parece funcionar bastante bien en software, igual lo puedo aplicar en mi ámbito. Mm, Y hay cosas que quizás se pueden aplicar tal cual. Podemos decir, mira, esta metodología la aplicas tal cual y te funciona igual. mm, Pero hay otros casos donde simplemente inspirándose de los principios y de la mentalidad ágil, pues se desarrollan cosas nuevas adaptadas a este nuevo ámbito. Un ejemplo que a mí me parece interesante es, por ejemplo, en el ámbito de la moda. Cuando mm, estamos hablando de tiendas como Mango, Zara o algo así, pues ellos también aplican herramientas que son muy inspiradas de metodologías ágiles o lean, que a veces las dos se mezclan bastante, que es, por ejemplo, el hecho de siempre estar testeando algo en sus almacenes, ¿sí? En sus tiendas. ¿Qué es lo que hacen? Pues, por ejemplo, si tú vas a una tienda de estas un lunes y luego vuelves un jueves, un viernes, probablemente habrán cambiado algo pequeño en esta tienda, habrán sacado algunas prendas, añadido algunas otras, habrán movido las cosas de lugar para ver qué pasa si ponemos las chaquetas más cerca de la entrada mm, y las camisetas más cerca de la caja. ¿Eh? Y lo que están haciendo es siempre testear de qué funciona, qué producto atrae a más gente, qué organización en la tienda funciona mejor. Y siempre aprendiendo de eso, implementándolo. mm. ¿Sí? Haciendo un poco este testeo de qué funciona, qué no funciona. Eso también es agilidad, es una adaptación muy rápida del cambio y
un aprendizaje constante que están generando para mejorar su servicio o mejorar los resultados que están obteniendo. Has mencionado ahora el Lean, que a Ujú. veces se mezcla con la agilidad. ¿Podrías explicar qué diferencia hay o hasta qué punto hay ahí un solape? Hay mucho solapamiento, digamos que han empezado un poco como cosas distintas. El Lean se ha aplicado mucho más en, por ejemplo, manufacturing, de producción, digamos, de productos, o en supermercados, por ejemplo, para poder mantener los supermercados, digamos, llenos, pero sin comprar algo, digamos, sin tener el almacén completamente lleno. Entonces, el Lean tiene mucho este enfoque de cómo podemos ofrecer un servicio, entregar algo, un resultado muy rápidamente cuando hay una demanda. Mm, ¿Sí? Hay como este concepto, por ejemplo, a la base de Lean. La agilidad, realmente como que hay muchos solapamientos, se enfoca mucho más en cómo podemos entregar este producto de manera correcta, pero son tan cercanos que mm, realmente se han unificado muchísimo. mm, mm, mm. ¿Sí? Y ahora no se separan tanto. Igual hay gente que dice, no, yo hago agilidad o yo hago Lean, pero en la mayoría de los casos se habla de agilidad y de Lean juntos porque es que se solapan muchísimo. Me Sí, hay muchas herramientas que se usan en los dos. En los 2. Me parece interesante también saber, ¿qué abarca dentro de la organización el Lean? O bueno, ahora estamos hablando sobre todo de Ujú, agilidad, ¿no? Porque no es solo la ejecución del proyecto, el desarrollo de ese software, el mover en Zara las distintas partes de la ujú, tienda para ver si o la ropa dentro de la tienda, sino que también es todo lo que hay alrededor para que eso pueda suceder. ujú. Temas más de liderazgo, temas de comunicación dentro de la organización. ¿Eso también quedaría englobado dentro de lo que se puede definir como agilidad? Claro, originalmente agilidad tenía mucho que ver con el desarrollo de software, pero Mm, cada vez más se ha visto que es que no se puede aplicarlo solo a este pequeño ámbito. ¿Sí? mm, Porque cuando estamos extendiendo un poco esa definición de cuán rápido estamos respondiendo al cambio, de repente eso empieza a afectar a todo el resto de la organización. mm, Entonces, después de estar enfocado solo en me estoy adaptando al contexto y estoy sacando el producto correcto, de repente me tengo que preguntar, oye, pero ¿cómo es que el producto lo estoy haciendo de manera tan eficiente para que se adapte, pero la parte financiera de la empresa no está apoyando eso para nada? Sí, tienen sus procesos de que si yo quiero hacer un cambio en el producto, necesito 6 meses para ir mm, a través de todos los procesos financieros. ¿Sí? mm, Pues todo eso de repente se empezó a aplicar también ahí y mm, decía, oye, pues a nivel de la empresa también necesitamos adaptarnos más rápidamente. También tenemos que los presupuestos o la gestión de proyectos o la elección de qué proyectos vamos a desarrollar, qué no vamos a desarrollar, se aplique ahí también. mm, Y se aplica muchísimo a nivel de equipos. Es decir, que mm, un equipo para poder aplicar algunas medidas de agilidad, no puede funcionar de una manera, digamos, como funcionaba antes. ujú, ¿Sí? Y aquí sí que entramos mucho en temas de comunicación y liderazgo, porque si estamos hablando de agilidad como este concepto de primero entregar algo muy rápido para tener un feedback rápido y adaptarnos, eso implica de que no lo podemos hacer con una estructura donde para diseñar algo que queremos entregar o adaptarnos al cambio, tenemos que hablar primero con el departamento de diseño, luego el departamento de desarrollo, luego el de arquitectura, luego el de testeo, luego el de usuarios, luego el de servicio cliente, y cada uno se adapta a su manera. mm, Estamos hablando de muchas funciones que tienen que colaborar juntos. mm, Y ahí, cuando hablamos de agilidad, estamos mucho hablando de equipos autónomos, equipos cross-funcionales, donde en lugar de tener un equipo de diseño, un equipo de desarrollo, tenemos un equipo donde tenemos alguien que hace diseño, alguien que hace estudio de mercado, alguien que hace desarrollo, testeo, servicio al cliente, documentación, todo esto, para que puedan colaborar entre ellos. Me ¿Sí? Y ahí parece sí que... ¿sí? sí, no, digo, me parece muy interesante esta idea y creo que la podemos explorar un poquito más. Ujú, Pero claro, me gustaría entender o que o pudieras explicar para que entendamos todos,
¿Cuál es el arranque de un proyecto de agilidad? O sea, el arranque, ¿cuál es el punto que dice, vamos a tener que hacer cambios en la organización para poder transformarnos en una empresa ágil? ¿Es el objetivo de decir, como organización queremos ser una organización ágil? ¿O todo empieza por decir, queremos desarrollar este software de manera ágil? ¿O queremos que las tiendas, siguiendo con los ejemplos que tú has puesto, que las tiendas vayan haciendo cambios para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes? Y de ahí vas tirando para atrás y te vas dando cuenta que los equipos los tenemos que cambiar, que tenemos... ¿Cuál es el punto de entrada, digamos, al mundo de A la ver, actividad, no? a veces, digamos, el peor caso de punto de entrada, que se hace bastante en ese momento, son empresas que dicen, oye, nuestro competidor es ágil, Vale. nosotros también tenemos que ser ágil. Es un punto de entrada bastante malo. Sí, Vale. es decir, tenemos que, porque se ve mucho la agilidad de un punto de vista dual de, ¿soy ágil o no soy ágil? ¿Sí? Y ahora quiero ser ágil, entonces tengo que aplicar una metodología ágil. Entonces voy a cambiar los títulos de las personas, voy a enseñarles un orden diferente con cuál funcionar y de repente llega un momento que cuando he formado a todo el mundo en esa metodología y les he cambiado el título, de repente somos ágiles, hay un check que se hace. Es bastante malo, digamos, funcionar así porque acabamos con empresas que dicen que son ágiles, pero que no han cambiado de mentalidad. Bien. Simplemente han aplicado una reestructuración. Entonces, ¿cómo empieza de manera un poco más sana? Es decir, ¿qué nos está pasando ahora mismo? ¿Sí? Igual lo que nos está pasando ahora mismo es que, pues los competidores están avanzando un poco más rápidamente que nosotros. O igual estamos viendo que nos damos muchísimo en sacar un producto y cuando ya lo hemos sacado, ya es obsoleto, porque lo hemos planeado hace 2 años, lo hemos sacado ahora y el contexto ha cambiado, ya no nos sirve. Entonces, ahí es donde entra ese concepto de decir, queremos adaptarnos más rápidamente al cambio, queremos hacerlo un poquito mejor que el competidor, ¿sí? Queremos pues sacar este proyecto cuando aún tiene sentido, no cuando ya está completamente sobrepasado por las otras empresas o lo hemos sacado y los clientes ya no lo quieren. ¿Y cuáles son Entonces ahí sí, sí. no, digo, ¿cuáles son los principales desafíos entonces que se enfrenta una empresa cuando te contrata a ti o cuando cambia esa, dice, queremos ser ágiles o Ujú. queremos hacer estos cambios en la organización para responder más rápido, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades? Porque si fuera así de fácil, ¿no? Pues bueno, ya lo Sí. tendríamos todos implantado, ¿no? ¿Cuáles son ahí las dificultades? A ver, las dificultades, hay dos aspectos. Uno es la dificultad que están intentando resolver, que es decir, qué objetivo están intentando alcanzar. Mm, ¿Sí? Por ejemplo, una empresa puede decir, mira, estamos aquí haciendo un programa, un software, pero desde el momento que vemos que los usuarios están pidiendo una funcionalidad hasta que eso llega hasta los usuarios, pues eso nos lleva 8 meses. mm, ¿Eh? Y entonces dicen, pues queremos que sea más rápido. Y entonces ahí muchas veces intervengo para decir, pues, ¿cómo podemos reorganizar los equipos, cambiar cómo están colaborando y ayudarles a organizarse un poco mejor para que en lugar de 8 meses saquemos algo en un mes o mm, en 2 semanas? claro. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un cambio bastante grande. Entonces, esos son los desafíos que las empresas están intentando resolver con la agilidad. Claro, el desafío queda claro, Ujú. entonces es, y cuando quieres hacer esos cambios dentro de la organización, ¿qué dificultades te Vale, encuentras, no? Las dificultades internas, es que la gente no quiere cambiar, es que tenemos que empezar a utilizar otro software que no, vale. es que la cultura de la empresa quizás que no está preparada para moverse a este Exacto. nuevo Esos son ritmo, los ¿no? problemas internos que ellos tienen que impiden, digamos, cuando ya han decidido queremos ser más ágil, queremos implementar Sí. esto, pues hay, digamos, unos bloques que ellos necesitan que funcionen. ¿Sí? Uno de ellos es que para que funcionen más rápidamente, ellos necesitan esa colaboración mucho más rápida, mucho más efectiva entre todos los actores que intervienen en sacar algo, tener este feedback, digamos, decidirlo todo y adaptarse. ¿Qué quiere decir eso? Pues estamos hablando de equipos que tienen que organizarse mucho más rápidamente. Por ejemplo, equipos, como decía antes, cross-funcionales, Mm, gente que viene de diferentes funciones y que tienen que de repente sentarse juntos, el diseñador, el desarrollador, el tester y el arquitecto, y decir, ¿cómo hacemos para sacar eso más rápidamente? mm.
Para que esto funcione y para que ellos puedan tomar decisiones más rápidas, a nivel de liderazgo, necesitamos fomentar toda una cultura que hace que eso funcione. Para que este equipo pueda organizarse, sacar algo, recuperar este feedback, analizarlo y aplicarlo, pues primero ellos necesitan tener claro, por ejemplo, la dirección. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Sí? Estas personas ya no pueden funcionar de manera que le digan, hazme un diseño de, no sé, un botón que aparezca ahora en nuestro software. Mm, No, el diseño del botón no le vale. Lo que le dicen es, oye, queremos alcanzar a más gente, queremos alcanzar a un público más joven de repente. mm, ¿Sí? Le ponen un objetivo mucho más estratégico de repente. Y todo el mundo en este equipo o en esos equipos que colaboran de repente necesitan entenderlo, necesitan tomárselo como, hostia, entiendo qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, ¿sí? mm, Cómo estamos sabiendo si estamos llegando al éxito o no. mm. Porque si yo he desarrollado un nuevo botón o una nueva funcionalidad, no es mi trabajo. Ahora mi trabajo es saber, yo estoy cumpliendo o estoy ayudando a los objetivos de la empresa. Sí. Entonces hay primero todo este bloque de dirección clara y compromiso de la gente con ello. Sí, Y y aquí, también, si me permites, Evgeny, sí, porque creo también estás hablando de dirección clara, de compromiso y ujú, también de motivación, ¿no? Porque con estos objetivos más sí, estratégicos estás viendo el impacto en el negocio que está teniendo tus actuaciones, que parece que sea solo el desarrollo de ese botoncito, pero no, el ujú. botón, como dices, tiene una importancia estratégica o de negocio, ¿no? Eso entiendo que motiva más a la gente y por eso aumenta ese compromiso, ¿no? Y claro, porque de repente la gente tiene más responsabilidad. No sé Mm, si la motiva siempre, porque a veces hay personas que dicen, yo estoy muy cómodo en mi papel de diseñar un botón. ya. ¿Sí? Entonces hay todo un desafío de hacer que, de ayudar a esas personas a encontrar esa motivación, de ver este interés en decir, no te estoy pidiendo que me programes algo, que me digas, que me hagas una tarea. Lo que te estoy pidiendo es que te comprometes con el objetivo final, Mm, que hagas un trabajo más creativo, que cuando lo hagas quizás no solo me produces algo, pero haces varias pruebas y ves cuál funciona mejor, cuál te ayuda a alcanzar este objetivo. Entonces, sí que hay una cuestión de dirección y de saber por dónde vamos, y hay toda una cuestión de empoderar a esta persona, que es mm. dejarle autonomía, pero también desarrollar esa responsabilidad por esta área para que esta persona diga, ok, lo que estoy haciendo es más grande que hacer una tarea. Ujujú. Y eso sí que es un desafío bastante importante. Bastante más importante. ¿Qué otros desafíos, nos comentabas, no? O tienes, has identificado que existen? Am, Otros desafíos, bueno, un poco conectado con eso, hay también toda la parte de colaboración. Es decir, que esta persona no solo sepa cuál es mi tarea, pero Mm, también que sepa que yo soy parte de un grupo que está haciendo eso, porque nadie puede entregar este resultado solo. mm, Entonces, estamos desarrollando también toda una cultura de decir, yo estoy haciendo algo que se combina con lo que está haciendo esta persona, que se combina con lo que está haciendo este equipo, y yo necesito de manera proactiva comunicarme y coordinarme con ellos, ayudarle a esta persona, ver cómo yo le ayudo, cómo él me ayuda, dónde lo necesito, dónde necesita él. Y todo eso también es un desafío bastante grande porque hay, como decía, es este cambio de metodología a mentalidad, porque la metodología intenta resolver esto. ¿Sí? Metodologías dicen, pues lo que tenemos que hacer es todo el mundo que trabaja en eso, pues tiene que tener una reunión diaria donde todos explican lo que están haciendo y cómo están avanzando. mm, Eso es metodología, pero eso no hace que la gente se interese mm. por lo que hace otra persona. Igual, si solo hacen reuniones en metodología, pues tenemos 10, 20 personas en una reunión y cada uno explica lo que hace y se olvida y no escucha lo que dicen los otros. Es una pérdida de tiempo y no nos está haciendo avanzar. Entonces, hay todo este desafío de decir, ¿cómo hacemos que esta gente se siente parte del grupo y que se comprometen no solo con el pedacito que hacen ellos, pero cómo eso encaja con los otros, cómo ayudan los unos a los otros, etcétera? Mm, Esto pues es otro bloque y también es un desafío a nivel de liderazgo de desarrollar esto, digamos. ujú. Como líder de la organización, alguien que está como CEO, como director Ujú, general,
de la empresa, mm, ¿qué tiene que tener claro qué se tiene que plantear de qué cambios va a tener que hacer importantes en la Ujú. organización? Más allá de, oye, pues mira, que estos departamentos colaboren más, que se comunique más, ¿cuáles son como los dos o tres cosas? No sé si se puede resumir así Mm. de fácil, ¿eh? Pero dos o tres cosas que dices, Sí, oye, hay algunas, ujú, CEO, hay, al- ten esto en cuenta, ¿no? ajá. Hay algunas cosas claras. Por ejemplo, hay muchos cambios que esas personas necesitan hacer. Mm, Primero, cómo expresan lo que les piden a las personas del equipo. mm, Hay mucha diferencia en pedir de decir, hazme esta tarea, que en decir, ese es el objetivo que queremos alcanzar. mm, Eso, obviamente. Ah, Hay también un foco de decir, de definir, por ejemplo, qué comportamientos y qué cultura queremos tener en la empresa. Y mm, aquí también las personas que tienen este liderazgo tienen muchísimo impacto en la cultura que van a estar desarrollando. Entonces, esas personas necesitan no solo decir qué es lo que vamos a producir, pero también cómo vamos a funcionar para producirlo. ¿Sí? ¿Qué queremos? Queremos pues inclusión, colaboración, respeto. ¿Qué tipo de comportamientos eso quiere decir que vamos a tener que tener? Y también, ¿qué tipo de comportamientos no van a ser aceptables entonces? ¿Sí? ¿Qué límites vamos a poner? Porque aquí estamos hablando de, ¿cómo decía? De que no es solo qué es lo que tienen que decir, pero también cómo tienen que actuar. mm, Si yo digo, oye, tenemos que trabajar todos, tener mucha colaboración, respeto, inclusión, todo eso, venga. Y luego hay una persona que está haciendo buen trabajo en su tarea, que de repente está siendo irrespetuosa con otro. mm, ¿Sí? O que está generando mal ambiente, o que está generando de, oye, nosotros somos este equipo que funcionamos súper bien y los otros que se lo arreglan. ¿Sí? Está haciendo un trabajo fenomenal, mm, pero no está ayudando con esta colaboración. Ahí está la responsabilidad del liderazgo de decir, no, no es bastante bueno que hagas tu tarea. Estás también en esta cultura y lo que estás haciendo no es aceptable. mm, ¿Sí? Para que las otras personas vean que, no se aceptan ese tipo de comportamiento. Se está promoviendo la colaboración y alguien que está hablando contra ello o la está saboteando va a recibir un, digamos, algo que va a decir, no puedes hacer esto, que va mm, a recibir o una, no sé, como van a hablar con él, o si no se arregla esto, igual lo van a sacar de la empresa porque no es relevante. Entonces, hay toda una responsabilidad al lado de qué vamos a hacer, de la cultura y cómo lo vamos a hacer, porque la agilidad es muy sensible a la cultura, no funciona solo con procesos. mm. Me da la sensación que, bueno, hay estos principios o estas maneras de funcionar, Ujú, pero la comunicación aquí tiene un papel fundamental. ujú, Sabemos que un buen líder tiene que ser un buen comunicador, porque obviamente pues tiene que compartir, bueno, tiene que motivar a los equipos, los tiene que alinear, etcétera. O sea, hay la comunicación siempre ha sido una parte esencial de lo que un buen líder debe hacer, pero aquí toma una relevancia especial con la agilidad, ¿no? sí, ujú, Mm. sí, porque, am, bueno, como estamos comentando eso contigo, David, en otro momento, nosotros, por ejemplo, en IS enseñamos muchas de esas capacidades de comunicación en un Mm, formato más de quizás hablar en público. mm, ¿Sí? De decir cómo yo expreso un mensaje de manera clara, detallada, lógica, toco a las emociones, etcétera. Pues esto, básicamente, cuando hablamos de cultura, es algo que la gente necesita aplicar, especialmente los líderes, pero también los líderes informales, los que están trabajando en los equipos, cada miembro del equipo, aplicarlo básicamente, iba a decir 24 horas al día, pero 8 horas al día cuando están trabajando, en cada momento. ¿Sí? Bueno, Toda y nuestra comunicación. si se aplica en casa con la pareja y con los hijos, igual también puede ser, Igual también, ¿no? igual más, sí. Escuchar, comunicar con Ujú, empatía, ¿no? Ahí también puede ir bien, ¿no? claro. Y ahí está un poco esta presión para los líderes de decir, yo no es bastante con que comunique un mensaje inspirador una vez, Mm, ¿sí? Toda mi comunicación tiene que estar alineado con esto. ¿Cómo yo hablo con cualquier persona? Pues si yo quiero fomentar compromiso con un objetivo, pero también autonomía,
Yo mm, necesito explicar claramente una dirección, pero también escuchar a las personas, pedirle feedback, darle feedback, promover que este feedback sea extendido en la empresa. Necesito quizás ayudarles a resolver unos conflictos o darles las competencias para resolver esos conflictos. Necesito tener cuidado con lo que hago o con lo que no hago. Si hay un problema y yo no hago nada, digo, no pasa nada, mm, es una acción que va a estar impactando pues la comunicación, la cultura, todo lo que está pasando en la empresa. ujú. Bien, estamos entrando en la recta final de la conversación, porque has lanzado ya muchísimas ideas que, bueno, al menos a mí me están resultando muy, muy interesantes. ¿Hay alguna otra cosa que digas? Es importante conocer esto sobre la agilidad, sobre el impacto que tiene en la organización, sobre lo que la organización tiene que hacer para adaptarse a los desafíos. ¿Algún otro tema? Lo digo para que no se quede nada en el tintero, ¿no? Y que digas, oye, hemos tocado los puntos realmente importantes y relevantes. Ah, sí, hay un punto que a mí me parece interesante, ah, que es un poco todo este foco de la comunicación, ¿sí? Mm, Porque como estamos hablando de, digamos, de autonomía, de agilidad, de adaptación al cambio, etcétera, hay un foco muy importante que a veces daña muchísimo nuestros esfuerzos para adaptar la agilidad, que es este foco en producir resultados. Este foco que viene un poco de la parte de nuestro pasado, digamos, industrial o quizás de algunos entornos donde decimos, el foco es avanzar, hacer, 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 hacer. ¿Sí? Y esto, por sí mismo, daña de manera muy sutil, pero muy fuerte, la aplicación de la agilidad. mm, Porque la agilidad, lo que estamos hablando es que es un foco en aprendizaje, en ver qué es lo que está pasando, aprender y adaptarnos. mm, Entonces, es una diferencia muy sutil, pero que a veces se transmite, por ejemplo, de un CTO o un director de producto que va a hablar con los equipos y va a decir, oye, y esta semana o este mes, ¿qué habéis entregado? ¿Sí? ¿Cuánto habéis hecho? Solo esta pregunta repetida una y otra vez de cómo estamos avanzando está focalizando el equipo en vamos, lo que tenemos que hacer es producir. Y entonces, no es para decir que eso es malo, porque al final sí que tenemos que producir un equipo que solo se está preguntando cosas y nunca entrega nada, pues no nos va a ayudar mucho. Pero es importante que a nivel de liderazgo tengamos en cuenta que el aprendizaje es una gran parte de lo que hacemos. Y eso implica, pues a veces, dar un paso hacia atrás, de no avanzar a toda velocidad, pero de pararnos y de ver, ¿estamos avanzando en la dirección correcta? ¿Sí? mm. De saber que la gente necesita no estar ocupada, pero necesita colaborar y comunicarse entre ellos para sacar el mejor resultado, no la cantidad máxima de resultado. Ujú. Y es una diferencia sutil y a veces en cual no estamos pensando, pero que cambia muchísimo de cómo nos vamos a comunicar con los equipos. Impacta mucho el ambiente y lo mueve desde soy una máquina, tengo que producir, a yo estoy aquí para entender y mejorar las cosas y encontrar soluciones nuevas y creativas a un problema que no sabíamos cómo resolver antes. Sí, la comunicación, muy importante en general en la vida, en la pareja, con los amigos, pero en la empresa especialmente. Y si hay que impulsar esta nueva cultura dentro de la empresa, la cultura de la agilidad, la manera de hacer de la agilidad, pues la comunicación está en el centro para que todas las piezas funcionen. Yo, ahora mientras te he estado escuchando, he ido apuntando palabras, no como resumen, pero algunas palabras que Ujú, tengo anotadas por aquí para ver la cantidad de ideas y de conceptos que has ido lanzando, de adaptarse al cambio, de tener una dirección clara, unos ujú, compromiso del equipo, motivación del equipo, integrar a todo el grupo, aumentar la comunicación entre los departamentos y los miembros de los equipos, mmm, resolver conflictos, las capacidades que el líder tiene que mejorar para poder hacer que toda la organización funcione adecuadamente, aprendizaje, estabas hablando ahora, bueno, y más cosas, que ujú. no lo tengo todo aquí apuntado, pero muchas ideas que nos has lanzado. ¿Alguna idea para cerrar o algo que quieras destacar de lo que ya has dicho quizás? Hombre, a mí me Ujú. gustaría sobre todo, el mensaje principal que os quiero dejar es este, ¿no? O una idea importante a recordar es esta. Ujú. Sí,
El mensaje que me gustaría dejar es, una de las partes más importantes de cual hemos hablado es esta cultura de aprendizaje continuo, ¿sí? Mm, Y este aprendizaje continuo, yo me refiero a dos aspectos. Hay un aspecto que es el aprendizaje de cuál es el resultado de lo que hacemos, y hemos hablado bastante de eso. Y la segunda parte, que es lo que tocaste un poquito con esta parte de resolución de conflictos, es mm, cómo de bien estamos nosotros funcionando. mm, Esos dos aspectos son siempre parte de este foco de aprendizaje. Y ahí es muy importante lo que decías, por ejemplo, promover primero un entorno muy seguro de que la gente pueda hablar, que se siente muy conectados entre ellos, que puedan hablar de cualquier problema y también que tengan la capacidad de darse feedback también no solo de cosas que estamos haciendo bien, pero de cosas que no funcionan, mm. de abordar conflictos que necesitamos abordar, porque he visto equipos que son muy contentos, muy ágiles, y lo hacen nunca hablando de cosas que realmente son unos problemas que podrían impactar la relación. Y esto sí que es un paso más allá de poder cuestionar lo que dice cualquier otra persona y resolverlo de manera constructiva, alinearnos todo. Eso para mí sería realmente en el fondo como una pieza fundamental de todo lo que hemos hablado. Mm. Si alguna empresa o algún directivo que te está oyendo y dice, oye, no, no, yo me tengo que activar con esto de la agilidad porque realmente lo necesitamos, ¿no? ¿Cuál sería un primer paso que podrían dar? Obviamente llamarte, ¿eh? Ya vamos a dejar por aquí el teléfono para que te puedan llamar, pero no sé, Obviamente. ¿es contratar a un consultor que sea experto en eso? ¿Es hacer algún tipo de reflexión interna? ¿Cuál sería el primer paso que tú recomendarías? Y yo diría que sí, que la primera cosa sería probablemente si esta persona no sabe mucho del tema, pues intentar formarse un poco y quizás buscar una formación que le dé una visión un poco global de qué es la agilidad, cómo está funcionando, cuáles son los principios básicos y luego qué abanico de posibilidades quizás hay. Porque realmente es un mundo muy amplio. Hay muchísimas metodologías, focos diferentes y yo diría que antes de intentar aplicarlo enseguida, es buscar un poco ese conocimiento de entender qué es, especialmente qué no es, no intentar aplicar una metodología enseguida, porque es lo que se hace muchísimo, pero entender este punto un poco más sutil de cuál es la mentalidad y la manera, digamos, de cuál nos podría ser útil. Explorarlo antes de intentar cambiar cosas enseguida. Conocer un poquito más antes de lanzarse ya al tema y a hacer cambios. Exacto. Kenny, ha sido un placer, esta conversación contigo. Yo he aprendido mucho, te lo decía antes, he aprendido muchas ideas y espero que también haya sido muy útil para quien nos esté escuchando. Nos seguimos viendo en el IS, que allí coincidimos de Ujú. manera regular y quizás pronto tenemos otra conversación para ahondar en alguno de estos temas que has abierto y que seguro se puede profundizar muchísimo más en algunos de Claro, los cada aspectos. uno es un mundo, Cada cada idea es un mundo. Muchas gracias, David, por invitarme. Me encantó tener la conversación. Espero que haya sido útil a la gente que nos escuche y encantado de hablar más de eso contigo. Muy bien, pues hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, David. Chao.